Amigazos del alma, aquí otra vez en línea directa. Pues fíjense ustedes que no deja de sorprendernos una serie de declaraciones que durante estos días ha hecho el espurio presidente Felipe Calderón. Pero quiero que escuchen con detenimiento esta declaración que hizo también con aquel personaje Jordi Rosado, en una entrevista de hora y media, pero que yo quiero nada más extractar este espacio nada más. Escúchenlo, amigos. Cuando eres presidente, no te puedes hacer pato con una decisión elemental. O enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son las familias mexicanas. Lo que está en juego es la vida, la seguridad. Y yo lo que descubrí al llegar a Los Pinos fue un proceso que en mi libro le llamé la captura del Estado. Es decir, el crimen organizado se va apoderando, es como una invasión, se va apoderando de pueblos, de ciudades, de policías, y luego de alcaldes, y luego de gobernadores, etcétera. Y esa captura del Estado es la peor amenaza para México. El mayor enemigo de México es el crimen organizado y la captura del Estado. Y yo decidí enfrentarla. Entonces, es una decisión ética y pienso que con aciertos y con errores, por supuesto, pero es la decisión correcta. Bueno, él se vanagloria de que entre las dos opciones él combatió la delincuencia organizada. Él lo combatió. Pero nada parecido a ello, al contrario. Una de las evidencias más grandes que tenemos es de que tan no combatió que su propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra sentenciado a más de 38 años de prisión en una prisión estadounidense por haber estado involucrado y promovido con algunos cárteles que se desarrollan en México. Y bueno, él, Felipe Calderón, siendo presidente, no pudo haber estado ignorante de lo que hacía su secretario de Seguridad. Imposible. O sea, no cabe ni siquiera en la idea menor de alguien que quiera defenderlo. No cabe. Además, allí también, suponiendo que no lo sabía, hay un delito de omisión. Hay un delito de omisión porque no se dio cuenta de este detalle. Pero no es el único testimonio que hay. Fíjense que también existe una carta que le envió un policía donde le advertía a Calderón en las actividades en que estaba involucrado su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Y se lo escribe y se lo describe perfectamente bien. Y como prueba de ello, en lugar de que Calderón pudiera ver ese asunto tan delicado, pues al poco tiempo el pobre policía es expulsado, es eliminado de la plantilla de policía. El viernes, sobre este tema, recordamos que desde 2008, quien entonces era el comisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, había escrito 2 cartas al presidente Felipe Calderón para alertarlo de que había irregularidades e incompetencias en la gestión de García Luna. El resultado fue el encarcelamiento, pero de Herrera Valles, durante 3 años por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. La entonces PGR sustentó su acusación y su denuncia en los dichos de un testigo, quien después se supo declaró bajo tortura. Estamos exactamente frente al metro Valderas, va a ser la Toronja aquí. Este es un video inédito que estuvo oculto por cerca de 13 años. Yo iba a una entrevista a Televisa, ahí se ve al fondo, con la periodista Denise Merker, y ya no me permitieron llegar. Este video fue grabado el 17 de noviembre de 2008, cuando Javier Herrera Valles era coordinador de seguridad regional de la Policía Federal y se dirigía a Televisa al programa Punto de Partida para denunciar presunta corrupción y nexos criminales de Genaro García Luna y de sus colaboradores más cercanos. El 15 de febrero yo mandé una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa en donde le daba a conocer de muchas irregularidades
administrativas y operativas del grupo de Genaro García Luna. La simulación que se estaba haciendo en contra de la delincuencia organizada. Eso fue lo que me enemistó con Genaro García Luna y con el presidente. Ahí tienen a mi hijo en el suelo golpeándolo. Aquí me quieren poner las esposas sin mostrarme orden alguna. Por la espalda y me sujeta fuertemente por el cuello, me está cortando la respiración. Herrera Valles fue detenido por policías federales, acompañados de civiles armados, que no se identificaron y presentaron una orden de aprehensión. Fue brutalmente golpeado al interior de la patrulla. Peritajes confirmaron que le rompieron una costilla. Ahí se escucha que me están golpeando, ya me fracturaron la costilla. Durante el traslado a la entonces Subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia organizada, CIEDO, Herrera Valles denuncia que continuaron golpeándolo. Manifestando que eso era por no haber entendido y seguir metiéndome con el ingeniero Genaro García Luna. Estuve a punto de desmayarme en el interior de la patrulla por los golpes y el dolor tan fuerte. Se fija ahí la corbata, porque realmente no podía respirar, estaba muy golpeado. Herrera Valles estuvo más de 4 años en la cárcel. Sostiene que las autoridades durante el sexenio de Felipe Calderón lo mantuvieron en prisión por un delito que no cometió, sin pruebas y con solo el dicho de un testigo protegido que mintió. Ahí en ese momento ya me anularon, me quitaron mi trabajo, mi libertad, sanción para los que intervinieron. El delito de tortura está clasificado de 20 a 40 años de prisión. La familia de su acusador, de nombre Víctor Hugo, se encontró con los hijos de Herrera Valles. Bueno, yo deseaba contactar a la familia del señor porque yo quería hacerles saber que mi hijo no tenía nada absolutamente que ver con el señor, su papá de los jóvenes. La familia de Víctor Hugo, el testigo de la PGR que relacionó al excomisario con el Chapo Guzmán, desde entonces afirmó que todo era un montaje de la Policía Federal. Aquí delante de sus 2 jóvenes hijos, yo le ofrezco 1000 disculpas al señor y que nunca piense que ni siquiera por su cabeza le pase que mi hijo tuvo algo que ver en este caso. Pues me llama bastante la atención, sobre todo qué bueno que tuvimos contacto con la señora, para que así ella también por medio de ustedes, se den cuenta que pues, todo esto está prefabricado, ¿no? Sí, quiero hacerle una aclaración. Las declaraciones que hizo mi hijo fueron bajo tortura, sin una persona de confianza ni ningún abogado que lo asistiera. Las declaraciones que le hicieron firmar ya estaban preparadas por los señores y a mi hijo lo obligaron a firmar, dándole toques en la parte baja de su espalda y en sus genitales. Beatriz presentó 2 quejas en la CNDH y se sumó una más, vía telefónica, de Víctor Hugo, donde aseguraba que lo obligaron a acusar a Javier Herrera. El 18 de octubre fui detenido en Nezahualcóyotl, del Estado de México, por presuntos agentes de la PGR, por delito de falsificación de documentos. Me ofrecieron ser testigo protegido para declarar en contra de Javier Herrera Valles y me ofrecieron casa, cambio de identidad, dinero en efectivo. Un licenciado de nombre Irving, él es coordinador de fiscales de ahí de CIED. Esta tarde, Víctor Hugo habló sobre la detención de Genaro García Luna. Yo no le deseo nada a este señor porque de manera directa pues no me hizo las cosas. Mandó a sus lacayos y yo sí te podría señalar a Cárdenas Palomino como uno de ellos, a Irving Barrios Mujica como el segundo, que él estaba en la Procuraduría, y a los agentes de la Policía Federal que me torturaron
como viles delincuentes, porque ellos sí son delincuentes. En 2012, Víctor Hugo salió de prisión. Y hay otro, un general del ejército que lo entrevista de manera directa y le dice en las actividades que Genaro García Luna estaba involucrado. Y a pesar de ello, él no hizo caso. ¿Y por qué no hizo caso? No porque no lo creyera, es porque estaba involucrado totalmente en ese asunto de las drogas. El general Tomás Ángeles tuvo una reunión con Felipe Calderón el 9 de mayo de 2007. Básicamente en esa reunión le informó el general a Calderón que Genaro García Luna tenía relación con el narcotráfico y en específico con el cártel de Sinaloa. Esa reunión estaba planeada para 40 minutos, pero duró más de una hora. Incluso en esa reunión estuvo Juan Camilo Muriño, que era secretario de Gobernación. El general informó que García Luna recibía sobornos y era básicamente por protección. El general también expresa que Felipe Calderón no hizo ningún comentario y le pidió por escrito sus declaraciones. Ya en 2012, el general Tomás Ángeles fue encarcelado durante 11 meses en el penal de Almoloya. Y esto fue porque decían que tenía nexos con el cártel de Beltrán Leiva. En 2013 es liberado por faltas de prueba. Y el sobrino del general siempre argumentó que las pruebas, los testigos y los hechos fueron fabricados. Ya en 2023 el general es nombrado consejero de seguridad en el estado de Morelos. ¿La guerra para quién fue? ¿O contra quién fue? Porque el cártel de Sinaloa se hizo más fuerte. ¿Tú qué opinas? ¿Contra quién hizo la guerra Felipe Calderón? ¿Sabía o no sabía? Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi una hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas, que creo que le interesaba más, era sobre García Luna. Le dije: señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal, y a mi juicio qué debía hacerse. Él me escuchó. En las dos ocasiones me escuchó, no hizo ningún comentario, ninguna réplica. Y por si fuera poco, hay un personaje también, esta dama, que quiero que escuchen, cómo ella hace un testimonio verbal de que Calderón estaba involucrado en todo ese proceso. Y quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento donde las estadísticas, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, donde ha sido el sexenio más sangriento, donde ha sido el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio, fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de su fortuna que tiene ahora
que gozan él y su esposa y su familia de narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? Y tenemos muy claro a García Luna, que está siendo juzgado en México y donde se le han comprobado muchos delitos de sus principales colaboradores de Felipe Calderón. ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? Si era jefe de García Luna. Socios. Y me destruyó la vida. Las ganas de vivir destruyó a mi madre, que le causó la muerte. ¿Quién lo juzga? ¿Quién lo castiga? Por ser expresidente. Eso no le quita que fue un asesino y un narcotraficante. Dicen que hay ley divina. Espero que así sea. No se involucre con ellos. Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo hizo? Lo intentó, ¿no? No. Felipe estaba bien metido con el narco. Pero ¿cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también es muy grave lo que estás diciendo. Pero ¿cómo? A ver, si yo ahorita entrego 1 tonelada de droga, ¿le puedo decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no. Entonces no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que reconocer que hay ciudades y hay estados dominados por el narco, que ponen a los presidentes municipales, ¿o no es cierto? Sí. Bueno. Sí. Entonces tú dices que solo fue un eslogan. Ok. Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. Pues son declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que un expresidente... Y de todo lo que hemos hablado, de que tengo prueba. ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a creer el público y cuál no? ¿Tengo pruebas? ¿Tengo un papel firmado? ¿Tengo grabaciones? No, porque no puedes grabar. ¿Por qué entonces me preguntas? No, si yo no te estaba preguntando, si no ¿lo viste? Pruebas? ¿Te ¿Tú consta? me estás haciendo preguntas si no tengo pruebas? No, exacto. Pero a lo que yo voy es, yo te he dicho, ¿te consta? ¿Lo viste? ¿Lo hiciste? Me consta. Okay. Y me acabas de decir que estoy haciendo una aclaración muy fuerte en contra de Felipe. Y te consta. Sí miraste el juicio contra García Luna, sí. Ahí mencionaron a Felipe también. Sí. Y a López Obrador. Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto ¿Y por si qué te consta, es si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Ahora bien, con todo esto que acabamos de ver, pues no se puede concebir que Calderón es un gran mentiroso, además, porque él no solo no combatió, sino que fue parte integrante del fenómeno del narcotráfico en México. Aquí en Línea Directa siempre estaremos dispuestos a desmentir, a precisar y aclarar todas las falsedades que ellos me refiero yo a los paniaguados, a la oposición,
a esa oposición nefasta, siempre estaremos dispuestos a precisarlos, a que se aclaren las cosas. Felipe Calderón Hinojosa, el presidente espurio, lo voy a decir al final de cuentas, no solo no combatió el narcotráfico. La guerra que él implementó es una guerra así, pero realmente contra uno de los cárteles para poder fortalecer en el que él estaba involucrado. Así es que no combatió el narcotráfico, combatió a uno de los cárteles. Y por si fuera poco, no solamente lo toleró, sino que fue parte fundamental de ese fenómeno en México en esa temporada. Amigos y amigas, están informados sobre este asunto y pues después de que nos obsequie su like, si es que tiene voluntad de hacerlo, si le gustó nuestro video, y después de que lo comparta, si es que también tiene esa voluntad, o de suscribirse, si no lo ha hecho, nos vamos a ver en el siguiente video de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa.